Ya regresé para platicar con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Le decía, hoy dos temas importantes, si nos alcanza para más, mucho mejor. El tema de la migración. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, buena tarde, ¿cómo está? Muy bien, gracias Martín. Saludo con mucho cariño a nuestro pueblo de Tlaxcala, a tu auditorio. A sus órdenes. Pues la agenda legislativa que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos viendo que hay muchísimo ruido en torno a lo que sucede con Donald Trump. Ya ha puesto por delante la dignidad, la presidenta siempre ha sido así. ¿Coincide usted en esta dinámica que está presentando Claudia Sheinbaum Pardo? Se lo pregunto porque vimos un video en donde usted daba una reflexión. ¿Cómo ve este tema? Bueno, nosotros cuando vemos la llegada de un presidente con un discurso tan violento, tan racista, acompañado hoy de una Cámara de Representantes republicanos tan racistas como él, solamente tenemos que reflexionar y mirarnos hacia adentro como país. Estos 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, la mayoría expulsados por pobreza y por falta de oportunidades, tiene que servirnos de reflexión para entender qué hicimos mal durante tantos años, que siendo un país tan rico, lejos de darle bienestar a nuestros ciudadanos, los expulsamos de él. Hoy tenemos que fortalecer más que nunca este movimiento nacional de transformación democrática, que es que verdaderamente el pueblo mande y que no sigamos entregando nuestro voto y nuestra responsabilidad a minorías que durante muchos años solamente respaldaron intereses de grupo o personales que llevaron a nuestro país a esta dependencia con Estados Unidos. Le compramos el 60% de lo que comemos, controla nuestra política energética. Prácticamente, si no hubiera ganado la cuarta transformación con el poder del pueblo, fuéramos ya una de sus colonias más. Estamos por eso enfrentando hoy un momento muy importante. Nuestra presidenta dice, momento, cabeza fría, vamos a dar tiempo, vamos a tener paciencia, vamos a esperar que pase esta carrera acelerada de decretos y de determinaciones que toma Donald Trump en contra no solamente de México, sino de prácticamente casi todos los países del mundo con quien tiene acuerdos económicos. Y entonces la presidenta dice, vamos con cabeza fría, pero defendiendo nuestra dignidad nacional. Nosotros no vamos a permitir que nos humillen, ni vamos a permitir que al pueblo de México se le considere un pueblo subordinado, sí coordinados, pero no subordinados. Entonces nuestra presidenta ha sido muy clara en dar tiempo, en que la diplomacia, a que esa vecindad, que quieramos o no, y lo dijo en la mañanera, Estados Unidos y México no se van a ir a ningún lado. Estamos obligados a tener una relación diplomática y política de respeto mutuo. Nuestra presidenta ha sido firme, ha sido digna y sobre todo ha creado espacios para recibir a los repatriados que estén llegando en estos días y en los próximos. Primera instancia, estamos esperándolos con los brazos abiertos en el país. Hay lugares donde ya están acondicionados lugares para que puedan dormir, puedan comer y puedan estar temporalmente mientras empiezan a regresar nuevamente a sus estados de donde son originarios. Entonces, yo comparto plenamente la posición de nuestra presidenta ante la efervescente entrada de Donald Trump, cabeza fría de nuestro país y que la política constitucional que nos manifiesta nuestros principios se ejecute. El Senado de la República está a la expectativa de poder iniciar las acciones que tengamos legales que están en nuestras facultades para acompañar todas las acciones de nuestra presidenta. El periodo ordinario está ya por empezar, el 1 de febrero, si no me equivoco, y le preguntaría esto, ¿usted estará en diálogo permanente, incluso con la oposición? Porque aunque Claudia Sheinbaum Pardo dice coordinación sí, subordinación no, hay muchos entreguistas que dicen que se permita la entrada, que se reclasifique a los miembros del cártel como terroristas, sin entender que eso le permitiría violentar nuestra frontera. Sí, son tres amenazas, sobre todo las que Donald Trump ha señalado hacia nuestro país. La repatriación de todos los migrantes ilegales mexicanos que están en Estados Unidos. La segunda, la amenaza de los aranceles, aumentar aranceles a las importaciones. Y la tercera,
que consideramos la más grave de todas. El hecho de declarar terroristas a los grupos de delincuencia organizada mexicana, sobre todo narcotraficantes, para poder intervenir militarmente en nuestro país. Nosotros, por eso es que decimos, como Senado de la República, hemos estado atentos y pendientes, hemos expuesto ya públicamente un manifiesto de solidaridad de la gran fuerza que hoy somos el movimiento de la Cuarta Transformación y sus aliados, que es el PT y el Partido Verde. Ante esta mayoría que tenemos en las dos cámaras, pero en este caso de respaldo a la política internacional, el Senado de la República, con todo respeto, lo que el PRI, el PAN y la oposición entreguista, indigna, agachona, que siempre ha sido dominada por intereses extranjeros, opine, en este momento no es más que una relatoría demagógica. Nosotros somos quienes tenemos la fuerza en el Senado de la República para determinar el respaldo contundente a nuestra presidenta. Y quienes de otros grupos parlamentarios hoy no se unan en una sola causa, que es la defensa de la soberanía de nuestra patria y la dignidad de nuestro pueblo, no son otra cosa más que traidores a la patria, politiqueros intrascendentes en este momento de la historia. Sin embargo, tendremos que trabajar con todos los grupos parlamentarios, porque no todos serán. Habrá personajes del PRI o del PAN que expresen alguna ocurrencia, pero la gran mayoría, incluso de la oposición, hará frente a la defensa de nuestra nación en las acciones que tengamos que hacer desde el Senado. Para no abusar de su tiempo, porque entiendo que tiene la agenda apretada, ¿qué viene para el periodo que usted ya está por iniciar el 1 de febrero? ¿Cuáles son las prioridades de Ana Lilia Rivera Rivera? Pues tengo mi agenda personal, que siempre han sido las causas que hemos durante muchos años. En mi caso, la defensa del maíz nativo ha sido una lucha de 3 décadas, 30 años. Soy una de las principales activistas y creadoras de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y hoy vamos a tener la oportunidad de reformas a la Constitución que establecen la claridad de la protección del maíz nativo ante la entrada de transgénicos. Esta iniciativa que ya presentó la presidenta de México a la Cámara de Diputados, ahí se iniciará la discusión del artículo 4 y 27 para proteger a nuestro maíz nativo de contaminación transgénica. Me da mucho gusto que el pueblo de Tlaxcala sepa que tiene como considerandos y base de esta misma las dos leyes que se aprobaron por parte de su senadora como propuesta, que es la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo, que es la primera ley que logro que se apruebe en ambas cámaras, y por supuesto la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es el último decreto que publicó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que son dos leyes que su servidora impulsó, son la base de lo que hoy será la reforma constitucional al artículo 4 y 27 para proteger al maíz nativo de contaminación transgénica. Esa va a ser una batalla que me va a dar mucho gusto dar, porque soy parte de la causa que ha defendido al maíz mexicano. También presenté en mi agenda personal, unos días antes de que iniciara este receso, la nueva ley agraria. Tenemos hoy que buscar la manera de que el ejido y la propiedad social siga siendo parte de este modelo de gobierno que intenta rescatar la dignidad del campo y de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, la justicia al campo, que todavía está muy lejos de ser realidad, la certidumbre del uso de la tierra, evitar que los monopolios y la corrupción, estos consorcios inmobiliarios sigan ejecutando acciones de corrupción y de despojo en el campo y en la tierra, en las playas, en las zonas donde hay mayor plusvalía de la tierra. También presenté la ley de regulación de los bioinsumos. Para que podamos avanzar a un nuevo modelo de agricultura hay que regular los insumos biológicos que hoy no existen en la ley y por lo tanto no están en el presupuesto. También presenté la ley para el etiquetado de alimentos transgénicos, que se diga claramente al consumidor qué alimentos están siendo derivados de productos transgénicos, cualquiera que sea. Y también presenté la ley para la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos en México. Esa ha sido mi lucha, es con la que voy a continuar, y también anuncio que voy a presentar la ley de agroecología. Esta ley viene acompañada de un esfuerzo internacional con la ONU, con la FAO, de la que también soy parte, y de las reformas que la presidenta ha anunciado, que esta ya es la agenda nacional, con la reforma
para proteger el maíz nativo, pero también ya anunció reformas en materia electoral. La prohibición, la prohibición en la Constitución de la herencia del poder, el nepotismo, la prohibición de la reelección y por supuesto también vienen reformas interesantes que tienen que ver con las candidaturas o espacios plurinominales. Entonces vamos a caminar a una reforma electoral parcialmente, no la ha anunciado como tal, toda completa, pero anunció hoy en la mañanera que la reforma que tiene que ver con el nepotismo y que tiene que ver con la reelección la va a presentar en estos días. Vamos a estar pendientes porque también tenemos mucha agenda reglamentaria. Todas las 16 reformas constitucionales que sacamos en 105 días de su gobierno, antes de que terminara diciembre, hoy se tiene que convertir en leyes reglamentarias. En materia energética, el haber declarado nuevamente a Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado requieren ahora modificar todas las leyes reglamentarias que Peña Nieto y el Pacto por México hicieron para entregar nuestra renta petrolera y nuestra producción energética de luz, de electricidad. Entonces, vamos hacia unas reformas reglamentarias tan trascendentes como las constitucionales. Acuérdense que nacionalizamos nuevamente el ferrocarril de pasajeros. También tenemos que hacer modificaciones en leyes reglamentarias. Aprobamos modificaciones a la ley del Infonavit para que podamos acabar con la corrupción que había en este importante sector que convirtió en una mercancía de alta plusvalía y de lucro para un grupo muy minoritario de empresas que hacían vivienda con interés social. Y entonces ahora vamos por muchas reformas en materia de reglamentación. Convertimos a la Guardia Nacional en una figura estratégica que pertenece hoy a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora tenemos que impulsar muchas reformas reglamentarias, sobre todo en materia laboral, para equiparar los derechos de los policías de la Guardia Nacional, que también ya son soldados, son miembros del ejército. Entonces tenemos una agenda, Martín, que presumo va a ser intensa, muy dinámica, muy dura para su servidora, porque yo integro además una comisión que es estudios legislativos por la que pasan todas las propuestas que vamos a votar, pero que seguramente va a ser de mucho provecho para el pueblo de México y por supuesto para mi querido pueblo de Tlaxcala. Una agenda muy ambiciosa, una agenda que contempla muchos puntos y a reserva de lo que usted quiera comentar, pues yo le aprecio muchísimo el tiempo para que la gente pueda saber lo que hace Ana Lilia Rivera Rivera, que además se mantiene en reuniones periódicas aquí por Tlaxcala, ¿verdad? Así es, Martín, pues aprovecho esta despedida para invitarlas, para invitarlos. Nosotros tenemos una convicción plena de que la Cuarta Transformación es más que un partido político, es un movimiento constante y permanente y desde abajo que hay que seguir construyendo y fortaleciendo. Y eso me implica obedecer lo que nos ha pedido nuestro gran movimiento de transformación, pero sobre todo la presidenta. Regresen al territorio. Yo no es nuevo, Martín, yo lo he hecho en 28 años de mi vida y desde que soy senadora no he dejado de caminar, excepto los 2 años de pandemia. En estos momentos que estoy de receso, no descanso un solo día. Doy audiencias en las que recibo hasta 50 personas diarias. Y sábados, domingos y viernes estoy en asambleas en donde me inviten, con quien me invite, yo estoy yendo a informar porque yo en este momento soy senadora de todo el estado, entonces me reúno con toda la gente que me invita, así es de que si ustedes conocen que voy a estar por sus barrios, por sus colonias, por sus comunidades, acompáñenme. De verdad que después de estas reuniones que tenemos, nuestra perspectiva cambia del momento que nos ha tocado vivir, del proceso de transformación y de lo que implica el partido Morena. Nosotros no solamente somos un partido, somos un movimiento. Y la democratización de México tiene que nacer de abajo para arriba, incluso la democratización de nuestros partidos. Así es de que los invito que me acompañen y gracias por toda la gente que ha asistido estos días, porque las reuniones que hemos hecho sin ofrecer, sin regalar, Martín, son cada vez más grandes. Hay reuniones donde llegan hasta 500 personas de manera voluntaria y para mí eso es lo más bonito, que la gente quiera escuchar. Muchas gracias. Pues con esta invitación de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera,
para sus eventos, que por cierto puede revisarlos en el portal de su servidor, en mis redes sociales, allí vamos avisando dónde se presentan Alía Rivera Rivera. Le agradezco muchísimo a usted y vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando de todo lo que ha ocurrido en Tlaxcala, senadora. Excelente tarde. Muchas gracias, Martín. Un abrazo.